Buenos días. Estamos aquí otra vez haciendo un video para YouTube y para mi blog. Un video sobre todas las cosas, lo que pasa aquí, lo que pasa afuera, en el extranjero, los grandes problemas. Bueno, algunos son muy grandes problemas, otros ni tanto, pero bueno. Hoy día tenemos un dilema en nuestro país, en Chile. El dilema es si usted está por la violencia o en contra de la violencia. Así, generalizado. ¿En favor de la violencia o en contra de la violencia? Se exige a la mayoría de los partidos políticos, organizaciones sociales, que tengan una posición firme sobre la no violencia. O sea, que nadie quiere en este país la violencia. Efectivamente, esto puede ser así. Nadie quiere la violencia. Pero la violencia como tal no es una cuestión genética del ser humano, sino que es parte del sistema que vivimos, sistema capitalista. Y entonces hay varios tipos de violencia. Aquí se trata de eso, de despejar aquí qué violencia no quiere uno. Porque se habla con liviandad sobre esto. La violencia intrafamiliar, la violencia entre parejas, los desmanes que ocurren cuando hay crisis, en fin, hay un montón de violencias que están, la violencia en los estadios, con lo que llaman las barras bravas. Hay violencia en todas partes, en la casa, en el gobierno. Esto es una violencia más o menos visible. Por ejemplo, algunos dicen que no es violencia, pero es una violencia tremenda. Esto que las farmacias y los laboratorios se hayan coludido para fijar los precios de las cosas, de los remedios. Y entonces un remedio o un medicamento que puede costar, póngale usted 2.000 pesos, sube rápidamente a 20.000. Eso no lo llaman violencia, pero ¿qué consecuencias tiene la colusión en nosotros, en la gente común y corriente? Eso es lo que hay que ver. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa con nosotros? Que si no tenemos el dinero, los 20.000 pesos, en este caso, que pongo yo, que pueden ser otros casos más, y con más diferencia de precio, puede suceder que el remedio que usted necesita, o el medicamento que necesita, que ha sido recomendado por el médico, en el hospital o en el CEFAN, o un médico particular, usted no tenga el dinero para comprarlo. Así de simple. O sea, la colusión, en este caso, de la farmacia y los laboratorios, ha sido algo violento para las personas que usan medicamentos, porque le afecta directamente al bolsillo. Ahora, muchos se cuidan de decir, no, pero esto no es violencia, esto es una cuestión. ¿Cómo que no es violencia? Es violencia porque se usa el poder. Usted dice, ¿cómo se va a usar el poder del gobierno? Sí, se usa el poder. Porque los que tienen que controlar los precios y todas estas cosas, no lo hacen. Y no lo hacen por una razón muy sencilla. Ellos no se pueden meter en el mercado. Y aquí el mercado está intervenido. Bueno, y colusión aquí en nuestro país hemos tenido no solamente una, y creo que aún hay colusiones. Pero los señores dicen, no importa, esto no es una cosa así. O sea, si usted le pega a su mujer, esa es violencia. Si usted lo atracan, o los ladrones en la calle, le roban la bicicleta, todas estas cosas,
es violencia. Pero si a usted los grandes monopolios empresariales le fijan una tarifa, un precio a un medicamento, no es violencia. Pero nosotros, el pueblo en general, recibe esta violencia. Entonces quieren hacer una división. Y por ejemplo, ahora desde el 18 de octubre del 19, que la gente salió a la calle a protestar precisamente contra esta violencia empresarial. A eso salió la gente, a protestar contra la violencia de los grandes empresarios, que se traducen en muchas cosas y que son violentas. Por ejemplo, la mayoría de la gente no quiere AFP porque no asegura una pensión pasable, una pensión más o menos. Hay casos como una profesora que ganaba, qué sé yo, 1.200.000 o un poco más tal vez, y su esfuerzo y su trabajo, educando a otras personas, a otros seres humanos, pero cuando le llegó la hora de pensionarse, de jubilarse, como se dice, el júbilo, la pensión que le dio la AFP son 200.000 pesos. Entonces ahí hay una violencia tremenda. Porque de estar usted en una situación pasable, o sea que podía darte algunos gustos, algunas cosas, ir al cine, al teatro, a la ópera, ir a ver buenas películas, ir a la playa, viajar por el país, todas esas cosas que se pueden hacer, la mandaron a esta profesora a la pobreza más infinita, a la miseria. Ese es el gran problema. O sea, esto es una violencia increíble. Porque a usted lo dejaron sin nada. Además, los pensionados, la tercera edad, todo eso de que nos den crédito y cosas así, son inalcanzables porque nadie le da el crédito a una persona que tiene mucha edad. Porque son factores de riesgo, como dicen ellos. Hay riesgo para darle crédito. Entonces, esta es la violencia real que se expresa en esto y en muchas pensiones que se dan a lo largo del país. Pensiones que van de 147, 100.000 pesos. Entonces tenemos graves problemas aquí de violencia. No es que usted lo agarren a palo, no. No es que a usted le peguen, no. Y que lo dejen machucado y que vaya a tener que ir al hospital, no. Le han dado simplemente y lo han dejado en la pobreza. Es una violencia tremenda. Pero esto no lo destacan ellos. No, si ustedes, mire, hay que ver cómo lo solucionamos, pero está bien esto, la AFP está muy bien. Entonces tenemos un problema serio. Después tenemos un problema, y lo vengo insistiendo, con el agua. El agua, usted sabe, es privada, ya lo he dicho yo una o dos veces, el agua en Chile es privada. El 90% del agua es privada. El 10% se usa para la población. Pero en nuestro país hay sequía. En nuestro país hay comunas que no tienen agua, que hay que llevarle en el camión aljibe. Pero no este es el problema central. El problema central es que los pequeños propietarios del campo, que viven alrededor de las ciudades, tienen sus predios, los trabajan, esto, en hortalizas, frutas, tienen sus animalitos. Pero si no tienen agua, entonces aquí violentamente a todos estos sectores se les quita el derecho a la vida, porque se les priva del agua
que pudieran mantener sus animalitos, la hortaliza, la fruta. Entonces, no es violencia, no se ve, no es visible a veces. Pero es una violencia enmascarada, es una violencia terrible, que deja a muchas familias en la miseria y mucha gente, en vista de todas estas situaciones, debe, y lo hace, marcharse a las ciudades, a engrosar la gran cantidad de gente que vive en la pobreza o en la extrema pobreza. Esta es la violencia que se hace todo el tiempo. Y además, mire, hay una violencia terrible, por ejemplo. Ellos dicen, no, sí, aquí lo que podemos dar es esto. 3% al salario, aumentar 3%. Más no se puede porque la caja fiscal, la billetera fiscal, se puede afectar, ver afectada. Ellos cuidan mucho la caja fiscal, o la billetera, como llaman fiscal. Bueno, entonces la gente protesta porque 3% es muy poco y no ayuda a resolver los problemas que tiene la gente. Sale a la calle en marcha pacífica. Carabineros actúa entonces contra las marchas pacíficas. Y esto ya no lo llaman violencia. Esto se llama poner orden público. Y el orden público en nuestro país le ha costado desde octubre hasta fecha. Hay como 3.000 personas presas políticas, acusadas con mentiras truchas. Hay una cantidad de niños y niñas que han perdido la vista. Y algunos un ojo. Y así, hay más de 30 muertos. Hay heridos por diversas causas. Esto ellos lo ocultan, no dicen, no, esto no es violencia, esto es poner orden. Pero ya se ha descubierto y eso es terrible. Le dieron una paliza a un joven de Puente Alto hasta que lo mataron. Un grupo de carabineros. Ahora están negando el hecho, pero el muerto está muerto y los que lo causaron están y tienen que ser llevados a juicio. Pero esto ellos no lo difunden, no está en primera línea. En cambio está en primera línea, por ejemplo, y han armado un lío tremendo en un partido de la Universidad de Chile, que en una parte hicieron un incendio en la tribuna, pero era un sector pequeñísimo. Pero allí sí que hay violencia, que es terrible. No se suspendió el partido, no pasó nada más. Pero entonces, mire, esta violencia, esto es lo que no podemos permitir. Y tampoco hablan, ¿qué provoca la violencia? Yo lo vengo diciendo. La desigualdad. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno actualmente defiende los intereses de los grandes empresarios. Y para eso utiliza todos los métodos. Todos los métodos, todas las formas. Entonces, la violencia es una cuestión consustancial al sistema político, económico que tenemos. Porque ellos no pueden aplicar sus medidas y no es que por medio de la fuerza. Sus leyes por medio de la fuerza. Eso es lo que hace. Y hay mucha más violencia en nuestro país, claro que hay mucho. Hay terrible violencia. Pero nosotros estamos, y lo decimos, en contra de toda violencia. Pero entendiendo que la violencia
es parte del aparato del Estado. Y el Estado y el gobierno de turno la aplica de acuerdo a los intereses de los que lo eligieron. Y aquí yo digo, ¿y quién lo eligió? Nosotros votamos, sí, claro, pero el que dio dinero para la campaña, el que puso todo, fueron los grandes empresarios. Así que no se puede hablar de violencia por violencia. Hay que saber distinguir. Porque la opresión que se hace, el descaro con que se miente, la burla que se hace de la gente, por los mismos gobernantes, en algún momento tiene que estallar y estalla. Y aquellos que aplican la violencia después dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué hay violencia? No puede ser. Hay violencia precisamente porque ellos aplican la violencia desde todos los puntos, desde todos los sectores del gobierno. A nadie se le dice o se le comunica que se va a hacer tal cosa. Porque hay que discutir una ley para hacer tal cosa. No, ellos hacen la cosa y listo. No hay discusión. Afecte a los que afecte. Afecte a los que afecte. Entonces se reclama y se aplica la violencia contra sectores determinados de la población. Los jóvenes y los mapuches. Los jóvenes y los mapuches. Se le aplica una violencia terrible con montajes. Se hacen montajes. En el caso del joven Catrillanco mapuche, que fue asesinado, se dijo que había habido enfrentamiento, que había un tiroteo casi la guerra mundial aquí, en una región del país. Después se supo la verdad, fue saliendo, que la operación Huracán era más falsa que Judas y que lo que habían dicho los carabineros era una mentira terrible. Pero el carabinero que lo hizo, mire, el que mató al joven Catrillanca, está libre. Entonces, y si usted se roba una gallina, no sé, porque tiene hambre, vaya a saber uno, lo meten preso 5 años y un día. Sí, así es la ley. Pero este caballero que mató, este carabinero que mató a Catrillanca está libre. Bien, claro que hay que profundizar mucho más sobre la violencia porque es una cuestión muy compleja, pero que los gobiernos de derecha tienden a culpar al pueblo de ella. Y no realmente como es la cuestión, que ellos son los que aplican la violencia. Nos vemos entonces en una próxima ocasión.